Venga otra vez en
Muy buenas noches a todos. Qué bueno es poder ver a algunos conectados y sin duda más también se conectará durante los próximos minutos. Yo creo que es la primera vez en Semana Santa que no estamos yendo a un campamento o a una conferencia bíblica. Nosotros, a la verdad, tuvimos el propósito y el plan de estar en la República Hermana del Salvador participando en la conferencia bíblica en Santa Tecla o en el Occidente. Sin embargo, todo eso se ha cambiado, como muy bien sabemos. Con el deseo de animar nuestros corazones y edificarnos en el Señor, pues estamos iniciando hoy este estudio sobre el Señor Jesucristo y los últimos días de su vida aquí sobre la tierra. Mañana a las 9 de la mañana el hermano Tony Fled de Dolores Carazo estará participando y a las 3 de la tarde, mañana viernes, el hermano Israel Ramos de Estelí estará participando, siempre hablando del mismo tema, de los últimos días, las últimas horas del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra en su ministerio público, llegando a entregarse, a dar su vida en rescate por la nuestra. Domingo en la mañana a las 6:30. Mire, yo sé que está levantado. Y si normalmente no estás levantado a las 6:30, domingo en la mañana, pues ponga la alarma. Levántase temprano, vale la pena. Estaremos considerando, el hermano Oscar Cubas estará enseñando sobre la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, sobre la tumba vacía. Sabe, el Salvador vive. Vamos a dedicarnos y los minutos que nos queda por delante, estas sesiones por delante, en las manos del Señor, vamos a orar. Padre, gracias por guardarnos. Nosotros estamos en tus manos. Por cuidarnos, por proveer, queremos agradecerte. Por la facultad que tenemos de estudiar y escudriñar y edificarnos en tu palabra, queremos agradecerte. Que no sea meramente intelectual. Toque el corazón, Padre. Tráiganos más y más cercana a ti. De conocer más y más de una forma práctica, real, de experiencia, de conocerle a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, quien has enviado. Queremos conocerte más y más. Cualquiera mirando de esta plataforma virtual esta noche, que no te conoce, que no ha gustado la benevolencia del Señor, que no le han aceptado como Señor y Salvador de su vida, te ruego hoy que obraras en su vida. Glorifique a tu nombre, Padre, mediante la enseñanza de tu palabra, te rogamos, pidiéndote a favor de las autoridades de este país y todos los países en el mundo, con esa pandemia que ha afectado y cambiado los planes de muchos. Queremos encomendarles en tus manos. Aquellas familias que están con el dolor de haber perdido un ser querido, queremos rogarte por ellos. Por aquellos que están trabajando en forma abnegada,
hospitales, médicos, enfermeras, en muchos países, queremos pedirte, Padre, que suples por cada necesidad, bendice sus familias y que cada alma pueda meditar y reflexionar y buscar el Señor mientras puede ser hallado. Queremos agradecerte en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántas semanas tenéis en casa? ¿Cuántas semanas con las reuniones suspendidas? ¿Cuántas semanas con el trabajo desde la casa? Y si no puede trabajar desde la casa, a lo mejor saliendo con medidas de protección en la mañana, yendo al trabajo, uno está pensando, me hubiera quedado en casa. Cualquiera que sea la situación, nosotros sabemos que la semana es de 7 días, de domingo a sábado. En la palabra de Dios hay varias semanas identificables y semanas notables. Es muy interesante. Es muy interesante ver en la palabra del Señor la semana de la creación. Y tenemos la semana de la creación al inicio del libro de Génesis. Libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio tenemos semana de celebración. El primer mes del año, el 7º mes del año, las celebraciones que Dios había ordenado a su pueblo, con santidad, con alegría, días hasta una semana de celebración que Dios ha determinado. El Evangelio de Juan inicia detallando la primera semana, el comienzo del ministerio público del Señor Jesucristo. Y se puede identificar en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 2. Muy interesante, los días mencionados allí, la semana al comienzo de la vida del Señor Jesucristo. De sus 3 años y medio de enseñanza de ministerio público, más o menos, nosotros no tenemos un montón de datos. Juan más bien dice, si todo fuese escrito, el mundo entero no pudiera contener los libros de todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo acerca del Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Pero es el Evangelio de Marcos que nos detalle la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra. Me gustaría dirigir su atención esta noche primeramente de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y el verso 1. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Claro, era nardo puro. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
El Evangelio de Marcos, por favor. Marcos y su capítulo 11. El Evangelio de Marcos y su capítulo 11. En Mateo y Lucas, 25%, un cuarto del libro, se enfoca en esta última semana de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra, antes de padecer. El Evangelio de Marcos, más de 30%, más de un tercio del libro, se trata de esta última semana en la vida del Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan, más aún, casi la mitad del libro, se trata con esta última semana de Jesús sobre la tierra antes de padecer. Marcos capítulo 11, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Ve lo que dice el versículo número 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daba voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeran sus discípulos. Y Marcos 11, 12, 13, 14 detalle acerca de esta última semana en la vida del Señor Jesucristo. Hermanos como amigos, 7 días que marcó la historia humana, llegando a 6 horas cuando Él padeció por nuestros pecados, llegando a ese día glorioso, primer día de la semana, cuando Él resucitó. Y después de 40 días subió y ascendió a su Padre. Tenemos la promesa de su venida. ¿Qué es lo que podemos apreciar de esta última semana de la vida del Señor Jesucristo? ¿Sabe? Tiempo no presta de dar todos los detalles que dan los evangelios de esta última semana. Pero algo que me gustaría darle para que lo analizara es cómo sobresale el trabajo y la devoción y la dedicación de las mujeres en la última semana de la vida del Señor Jesucristo. Juan 12 he leído acerca de 2. Marta servía y María vino con nardo puro y lo ungió. Llega al Evangelio de Marcos y se va a dar cuenta que en el templo un montón de ricos estaba echando
un montón quizás de plata. Y viene una viuda y echa todo lo que tiene. 2 moneditas, 2 pedacitos, 2 monedas sin mucho valor. Pero el Señor se fijó. Él sabía. No estaba echando de su abundancia lo que sobra. Ella echaba todo lo que tenía. Sobresale el papel, el ministerio de las mujeres. Llegamos al pie de la cruz y ahí se puede ver una madre, una hermana, una hija. Ahí se puede ver una casada, una viuda. Ahí se puede ver una mujer soltera. Ahí se puede ver una mujer probablemente abandonada o divorciada al pie de la cruz. Sobresale el papel y el ministerio de las mujeres. Y no solamente eso. Aquellos 12 hombres quienes han estado con él, viéndole y aprendiendo de él, aquellos que eran tomados y conocidos como los discípulos, los 12, los líderes. En esta última semana de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra, se hace falta mucho en la vida de estos hombres. Se puede ver su falta de discernimiento, su falta de entendimiento. Se puede ver en los evangelios como ellos no estaban apreciando el tiempo, la hora que se estaba llegando. No eso. Juan 12, una casa. Betania era un lugar preferido del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos unos lugares donde pues nos encanta visitar, obviamente, y qué bueno es poder ir a tal lugar, a ver a unos amigos y ver a familiares y quedar de huésped en la casa de estos familiares, de ver a sus papás. Y tal vez estos días no se están viajando como normalmente, pero Jesús, él le encantaba ir a Betania. ¿Cuántas veces no estaba en la casa de María y de Marta y de Lázaro? Y cuando él llegó a escuchar estas noticias que Lázaro estaba enfermo, y después de 4 días llegó Jesús y lo resucitó de entre los muertos, y la gente observaba cuánto le amaba a él, su amigo Lázaro. Un gran aprecio para esa familia que vivía allí en Betania. Pero sabemos que esta vez no estaba en la casa de ellos. Estaba en la casa de Simón. ¿Sabe por qué? Simón el leproso. No estoy seguro, pero voy a plantearle algo. Yo creo que por afuera de la casa de Lázaro, María y Marta, a lo mejor había una patrulla, esperando el día que Jesús regresara ahí a esa casa, porque ya el orden de su captura se le habían dado las autoridades religiosas. Cualquiera que sabe dónde está este Jesús, aquel que está llevando tras sí esa multitud de personas, sus milagros y las cosas que está haciendo, ¿quién pudiera discutir contra ellos? Visitó la casa de Simón el leproso. Alguien estaba presto a prestar su casa, aunque las autoridades habían dado orden por su captura. Aunque habían dado orden, cualquiera que conoce de su paradero debe entregarle. Este Simón, no temiendo las autoridades, estaba dispuesto de abrir las puertas de su casa y recibir un grupo de 12 discípulos más Jesús, más la familia de Marta, María y Lázaro. Qué tremendo es. Qué valor espiritual, qué convicción
espiritual, prestando su casa, claro, su vida ha sido cambiado por el Señor. Aquel que era leproso con sentencia de muerte, con una vida aislada, y el Señor le sanó y regresó a casa aquel que era leproso. Allí en esa casa había una mujer sirviendo. Gracias al Señor por cada hermana sirviéndole al Señor. María no quería reconocimiento, no quería ser señalada, solo quería servirle a su Señor. Solo quería atenderle a su Señor y al pueblo del Señor. Marta servía. Gracias al Señor por cada hermana como Marta. Sé que varias están mirando esta noche queriendo servir. Allí estaba Lázaro, sentado a la mesa. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Pues yo creo que él estaba predicando. Dice, ¿cómo es eso predicando? ¿Dónde lee eso Marco predicando? Mire, hay algunos hermanos que nunca va a predicar el Evangelio. No se van a levantar y dirigir al pueblo del Señor con una enseñanza de la palabra del Señor, pero estando allí sentado a la mesa, junto con Jesús, disfrutando comunión con Él, pues predica. Su vida predica más que sus palabras. Aquel que estaba muerto, aquel que era enfermo, agonizando, muerto, enterrado, hediondo, lleve ya, dijeron. Allí ese mismo estaba sentado. Clase testimonio que daba Lázaro. Era muerto, revivió por el poder de Cristo, sentado a la mesa con Él. La semana inicia sentado a la mesa con Él. Antes de ir a la cruz, Jesús quiso sentar a la mesa con unos de los suyos y partir el pan y tomar de la copa y explicarles. Cuando la ciudad estaba en preparaciones de matar y sacrificar la Pascua y todo eso, quiso Jesús enseñarle a los suyos ese pan. Mi cuerpo dado. Cuerpo que fue preparado desde antes de la fundación de la tierra. Me preparaste cuerpo, Dios manifestado en cuerpo, nació de la Virgen María. Aquella noche en las afueras de Belén, ¿sabe? Mi cuerpo dado sin reserva. Pedro dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Una copa de vino representando su sangre, el nuevo pacto en su sangre. Juan nos dice, Pablo nos dice, Pedro nos dice, la sangre preciosa de Cristo, que nos redimió, que nos limpia de todo pecado. Tal vez hay alguien este jueves escuchando y usted no se siente tan limpio. La conciencia de su pecado está encima. La culpabilidad, una carga tremendamente pesada. Quiero decirte, Jesús vino, su cuerpo entregado, su cuerpo dado, su sangre derramada para salvarte a ti, para limpiarte a ti, para redimirte a ti, comprarte a ti, justificarte a ti, transformarte a ti, salvarte, garantizarte viaje al cielo, de estar en Cristo, por su cuerpo dado, su sangre derramada. Hay perdón por cada pecador que se arrepiente. Sentado a la
mesa. Marta servía. Lázaro con su vida predicaba. Testimonio vivo del poder de Cristo. María, sin palabras, entra sin palabras, sin querer ser reconocida, sin querer servir, sin querer ser cumplida. ¿Sabe? Se agachó y empezó a derramar ese nardo puro sobre sus pies y lavarlo, ungirlo. Los evangelios nos cuentan no solamente sus pies, su cabeza hasta sus pies. Lo enjugó con sus cabellos. La devoción, la dedicación de esa mujer, la determinación, no importando qué crítica iba a dar los discípulos, cómo le iban a señalar, no importando eso. Una devoción sincera, sin hipocresía. Un discernimiento. Jesús validando su acto, diciendo, para mi sepultura. Ella percibió algo, ella entendió algo que hasta los discípulos tan torpes no entendían. Jesús se iba a entregar. 3 semanas antes, más o menos, su hermano había muerto, pero no sacó ese nardo puro preparando el cuerpo de su hermano, no, lo reservó. Es para Jesús. Los discípulos, Judas queriendo decir, mire, hubiera vendido eso, qué desperdicia, qué derroche, qué malgastar. Jesús dijo, no, los pobres siempre tendrán. No lo dedicó para los pobres, cuán bueno es importante atenderle a los pobres. No lo dedicó a su hermano, cuán importante es echar mano y ayudar a la familia de vez en cuando, ¿sabe? Era reservado para el Señor Jesucristo. Para Él era la casa. El día siguiente era 10 de Nisan. No, yo no estoy hablando de Grupo Q, ni de la camioneta, Nisan, ni nada. No. Según el calendario judío, 10 de Nisan. Cuando el Señor Jesucristo, montado sobre un pollino de asno, con el pueblo y niños, adultos, personas portando palmas, ramo, y estaban diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y una celebración, una ciudad conmovida, con una celebración. Imagínense si 1 o 2 profetas del Antiguo Testamento ahí estuvieran por algún lugar mirando ese escenario. Zacarías, él hubiera dicho, hombre, esto es lo que yo profeticé. Zacarías 9:9. He aquí vuestro rey viene a ti, justo Salvador, humilde, cabalgando sobre asno, sobre pollino, hijo de asna, ¿sabe? Zacarías hubiera dicho, esto es lo que yo profeticé. Y Daniel hubiera dicho, aquellos que han estado estudiando con nosotros el libro de Daniel los jueves, bien hubiera entendido eso. Daniel también lo profetizó. Recibió esa visión después de 69 semanas. Y sabe, desde el edicto fue dado, Nehemías capítulo 2. El edicto fue dado en el año 5 de marzo, el año 444 antes de Cristo. Usted pudiera contar un montón de 10,000
880 días después, hasta este mismo día, exacto lo que profetizó Daniel, el año 33, es mi convicción por lo menos. El Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo profecía. Vuestro rey, Mesías, príncipe, llega aquí. La noche anterior, un hombre cuya vida fue cambiada por Jesús prestó su casa. Marcos capítulo 11, un señor no identificado prestó su pollino. El Señor lo necesite. Desatarlo, dejarlo ir. Ese capítulo muestra la omnisciencia del Señor Jesucristo, sabía dónde estaba atado, muestra su omnipotencia como ningún ser humano se había montado sobre esta bestia. No era entrenado, no era dominado. Llega el soberano, eterno Dios manifestado en carne y se siente encima de ese pollino hijo de Asa. ¿Sabe? Cumplió profecía. El Señor lo necesita, desatarlo, dejarlo ir. El día en la mañana después, yendo otra vez a Jerusalén, al templo, tenía hambre. Con la prueba que le di de Juan capítulo 11, el último versículo, capítulo 12, el contexto de esta cena en la casa de Simón el leproso, el hecho que Jesús en la mañana tenía hambre me da a entender que no estaba de huésped en la casa de María. Jamás Marta le hubiera dado salida al Señor Jesucristo sin un gallo pintito y una cuajada bien hechita. Un huevo revuelto con una sal, mire. No. Ella le encantaba servirle. Pero esa mañana Jesús regresando a Jerusalén con hambre. Y él ve una higuera hermosa, follaje, queriendo fruto. No había. Y cuando el Señor Jesucristo escudriña eso, cuando Él vea eso, cuando Él observa eso, el único milagro de maldición que hizo el Señor Jesucristo, hojas, apariencia, sin fruto. Esto hubiera impactado como un cuchillo el corazón de uno de estos hombres acompañándole. Porque uno de ellos era así. Apariencia. Sin fruto. Yo no sé si estoy hablando en alguien esta Semana Santa. Con una apariencia. Sin fruto. El Señor deseando fruto. El Señor deseando algo para satisfacer su hambre. El Señor deseando comida, alimentos, fruto. Viene y solo encuentra hojas, follaje, apariencia. Esto es solemne. Esto es solemne. El Señor desea fruto de tu vida y de la mía. Nosotros sabemos que Él entra en el templo y Él limpia, Él echa fuera, Él está pues decepcionado, enojado, con ira santa y
Y él hace lo que él había hecho un par de años antes. Volcó las mesas, echó fuera los cambistas. ¿Cómo va a creer que la casa de mi padre es cueva de ladrones? No, 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 no. Y él no permite a personas de caminar de un lado a otro lado de ese lugar santo, y echó fuera a aquellos familiares que tenía cuello y conecte religioso de Anás. No, no, ellos no. ¡Fuera, fuera! Y todo ese día sanaba personas, enseñaba. Llegó, dice Marco 11:19, llegó la noche, Jesús salió de la ciudad. Verso 20, pasando por la mañana, viendo que la higuera se había secado desde las raíces, Pedro acercándose, Maestro, mira. ¿Sabe? Este día, ya notamos el día de la cena en la casa de Simón el leproso. Próximo día, la entrada triunfal. Mesías príncipe presentado en la ciudad de Jerusalén. Próximo día, el asunto de la higuera y la pureza, purificación del templo, echando fuera a aquellos que no debían estar allá. Siguiente día, Pedro observa, ve cómo se ha secado desde las raíces esa higuera. Se ha secado. Y ese día, 11 de Nisan, va en el templo y inmediatamente es examinado. Confrontación. Primeramente los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los escribas, veniendo al final del capítulo 11 de Marcos, cuestionando su autoridad. ¿Con qué autoridad haga estas cosas? Mire, el hijo es en casa, el sacerdote estaba en casa, estaba en el templo, tenía toda la autoridad de hacer estas cosas, de limpiar la casa. Toda autoridad. Luego viene capítulo 12, verso 13. Enviaron a algunos de los fariseos y herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra, otro ataque, otra trampa que pusieran para el Señor Jesucristo acerca de los impuestos, acerca de ¿se puede o no se puede, Jesús? Dios manifestado en carne. Muéstrame una moneda. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Es probable que los fariseos necesitaban traer a los herodianos allá porque ellos no querían andar con la moneda, con la imagen y superscripción de César. Entonces necesitaba traer los herodianos. Ellos no tenían conciencia de eso y sacaran una moneda y dijeran, pues, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de ¿quién? Dad a César lo que es de César. Claro que sí, el cristiano tiene que pagar los impuestos. El cristiano tiene que cumplir con la responsabilidad de la sociedad. Debe vivir en una forma irreprensible. Claro que sí. Pero dad a Dios lo que corresponde a Dios. Sin reserva, entregarle a Él lo que corresponde a Él. Viene luego verso 18, los saduceos. Ahí quieren enredarle con una cuestión de matrimonio, de disfunción, y otro se casa con ella, y una y otra, y la acepta. Mire, Jesús también responde, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. ¿Cómo respondió
a cada uno de sus ataques. Luego, cuestión acerca de su devoción. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde también. Enseñando en el templo, Marcos 12:35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas? Que el Cristo es el Hijo de David. Y sigue, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto sucede. Y Jesús toma nota. Oh, aquellos hombres gruesos hubieran entrado con todas las salutaciones, con toda su ropa y con toda su pompa, y aquellos hubieran agradecido, pues el billetito grande que echó allá. Y esta mujer, tal vez hasta menospreciada fue por los hombres. Por Jesús no. Él se fija en el corazón y la devoción en el corazón de cada, tal como Él se fija si hay fruto o solo apariencia. Él se fija también en lo más íntimo del corazón del ser humano. Todo eso. Esto también fue lección para Judas. ¿Sabe lo que estaba maquinando en su corazón? Saliendo del templo, los discípulos, puro turistas, ya están mirando las piedras, mirando el templo, mirando todo eso. Jesús dice, mire, se viene a la nada. Se viene a la nada, ni piedra sobre piedra va a quedar. Y esto es principio bíblico. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hermano como hermana, sepa, tal como hemos estado estudiando en el libro de Daniel, los líderes, los grandes, los reinos, los imperios, las potencias, vienen y van. Lo que es para el Señor queda. Es eterno. Es eterno. Él hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Salieron del templo, Monte de los Olivos, estos capítulos tremendos. La última cosa que vio en ese templo antes de salir, una viuda echando todo lo que tenía. Y un poquito más noche, el tesorero de los discípulos retirándose. A lo mejor silajosamente retirándose, regresando allá, negociando la vida del Señor por 30 piezas de plata. Alguien bien notó, gracias al Señor que esta mujer no echó piezas de plata. Lo que ella echó no se cayó en la bolsa perverso de Judas. Estos del templo sacando del tesorero, contando uno por uno 30 piezas de plata, y Judas con toda su traición y robo y perversidad, llegando, recibiendo ese dinero, entregándole al Señor Jesucristo. Sucediendo en ese mismo día, el día siguiente, a lo mejor le estaban esperando en el templo. No regresó. No se dice en la palabra de Dios lo que sucedió la mayor parte de ese día, el día antes de ir a la cruz.
13 dice, pero nos consta, mitad del Evangelio de Juan detalle lo que sucedió. Ese aposento alto tiempo no presta. 10 minutos tengo de entrar por la puerta allí, de ese aposento alto. La ubicación no fue dada. No fue dada sino más. No. Jesús sabía que había uno de los suyos que no era confiable. No podía entregarle a Judas esa información de dónde se iba a celebrar la Pascua, dónde iba a preparar la última cena. No. Jesús daba instrucción, el código de cómo llegar a ese lugar. En esa última semana, Simón prestó su casa. Un hombre no identificado prestó su pollino, hijo de Asa. Una mujer le presta, le entrega todo lo que tiene. Hay otro señor no identificado que le prestó el aposento alto al Señor Jesucristo. Estaremos viendo mañana en la tarde como uno presta su sepulcro, la tumba. Qué bello eso, hermano como hermana. Personas que están prestos a prestar, a entregar al Señor Jesucristo lo que tienen: su casa, su carro, su moneda, su aposento, para bendecir al Señor. El Señor entra. 2 discípulos habían ido, prepararon todo. Ahí estaba la mesa, ahí estaba el lebrillo, ahí estaba el agua, ahí estaba la toalla. Prepararon todo. Juan capítulo 13 nos enseña después de haber cenado. A lo mejor cada uno se hubiera pensado: el esclavo no está aquí. La túnica del esclavo sí, la toalla del esclavo aquí está, pero mi piecito se siente un poquito pozo aún. ¡Qué raro! Jesús levantándose de la cena, ¿sabe? Se enseña con esa toalla. Yo ya le había dicho que esta última semana de la vida del Señor Jesucristo, los discípulos, se le hizo falta. El Señor mismo lavándose sus pies. Zacarías pudiera haber dicho: ya te dije, vuestro rey viene a ti, justo Salvador, humilde. Qué lección para el pueblo de Dios en Nicaragua, de no solo tener los tenis para correr al púlpito, de no solo querer ser señalado o visto, de no solo querer el thumbs up o el aplauso de la gente, pero como el Señor, aquel que dijo: soy humilde y manso de corazón, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, de estar dispuesto de agacharse y lavar los pies de sus discípulos. Les enseñaba: ¿sabe lo que el mundo se va a fijar en ti? Si tenés amor los unos a favor de los otros. Ámense los unos a los otros. Pueblo de Dios, esto ha sido un problemón para el pueblo de Dios. Y a lo largo de los años, esa cuestión de amar el uno al otro, ese mandamiento dejó Jesús. Ámense los unos a los otros. El mundo va a ver que sos mis discípulos si tenés amor los unos a favor de los otros. Hermano, hermana, tome el libro de Juan, un papel, un lápiz,
Nótese por lo menos 5 preguntas en estos capítulos que los discípulos, no era un solo preguntón, varios hicieron preguntas al Señor Jesucristo. 5 por lo menos preguntas que le hicieron a Él. Yo no sé cómo se hubiera sentido Judas. Tal vez se hubiera sentido grande. Su posición a la mesa era pero tan cercano al Señor Jesucristo que pudo meterse su mano en el plato junto con Cristo, junto con Él. Lugar de privilegio en el grupo de los 12 discípulos, reconocido como tesorero. Juan sentado a un lado, Judas sentado al otro lado. Si entiendo bien lo que la Biblia habla, llega el momento cuando Él se levanta y se fue. Y era noche. Y los huestes del infierno activándose. Iba a haber una armonía entre políticos, religiosos, y uno de los suyos, llamado, que le entregó. Se acerca Judas esa noche al huerto de Getsemaní, pero antes de entrar, cuando Judas estaba alistando todo, la banda de soldados, todos aquellos, con sus herramientas hechizas, Jesús postrado en el suelo. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Antes de ir a Jerusalén se afirmó su rostro para ir. El siervo perfecto de Jehová, aquel que cumplía profecía, el Mesías, el Cordero de Dios. Ahora, medítese en eso. Éxodo 12, la Pascua. Ese cordero apartado desde el 10 al 14 del mes, para escudriñarlo. No tanto era de ver si apareciera algún defecto. No, porque no era un plan B si apareciera un defecto en ese animalito. No había un plan B. ¿Por qué entonces estos días desde el 10 al 14? ¿Qué propósito tenía? Tenía el propósito de apreciar, de quedar atónito, maravillado. Días en el templo, entrando en la ciudad, podía apreciar la belleza, la perfección, el poder, la omnisciencia, omnipotencia del Señor Jesucristo. Podía apreciar la sabiduría con que hablaba, contestando a aquellos que venían para ponerle en trampa. Podía apreciar ese cordero y la ternura de su corazón mientras él, esa noche retirándose de Jerusalén, mirando y llorando. Yo quise juntarte, yo quise salvarte, yo quise redimirte, yo quise librarte y salvarte de destrucción inminente. Yo quise, mas no quisieron, mas no conocieron el tiempo de tu visitación. Escudriña ese Cordero de Dios. Apreciar la perfección de esa persona, señalado como el Cordero de Dios, prometido desde Génesis
Dios se proveerá, Dios mismo se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Sabe? Allí en el huerto de Getsemaní podemos apreciar no solamente su corazón hacia su pueblo, su corazón hacia los suyos, pudo apreciar su corazón hacia un mundo entero. Devoción para con sus. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Déjeme decirle, estando muy triste, estando en agonía, única vez que la palabra agonía aparece en el Nuevo Testamento, se describe acerca de Jesús, y no es por la corona de espinas, y no es por el azote y el látigo, y no es por los clavos en sus manos y sus pies. Es mientras él contemplaba en una comunión con su Padre: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Una sujeción perfecta a la voluntad de Dios. Se levanta. Entre el aposento alto y el huerto de Getsemaní hubieran cantado los discípulos, los 11. Mas Jesús hubieran cantado desde Salmo 113 al Salmo 118. Bonito ese estudio también de ver cuántos versículos usted puede aplicar y definir y explicar y ver. Uno de estos versículos es esta: estimada es, cosa preciosa es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Tomaré la copa de la salvación. Y Jesús diciendo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Jesucristo, aceptando esta copa, silencio en el cielo. No hubo otra manera de salvar al pueblo, no hubo otra manera de salvar el mundo entero. Se levanta, se acerca a Judas. María derrama sobre su cabeza hasta sus pies nardo puro, porque le amaba. ¿Cómo le amaba? Judas se acerca para un beso en su mejilla. Traicionero, hueco, sin fruto. La maravilla de maravillas es que Jesús se lo permitió. No tenía prejuicio contra Judas. Amigo, ¿por qué has venido? Bendito mi Salvador. Bendito tu Salvador. Que en estos días de reflexión, quizás en casa, o tal vez con menos movimiento de lo normal, que adoremos a los pies de Jesús. Precioso Salvador. Padre, gracias por tu palabra, y queremos rogarte que nuestro corazón pueda ser tocado. Mientras escudriñamos y estudiamos y apreciamos la belleza de tu amado Hijo. Gracias por todo esta semana. Gracias por lo que vamos a considerar mañana. Ayúdanos a agarrar algunas de estas cosas prácticas acerca de la vida del Señor Jesucristo. Sus últimos momentos sobre la tierra. Queremos agradecerte tan exacto el cumplimiento de profecía de Escritura. Oh, bendito Padre, queremos alabarte en esta noche. Te amamos a Él y reconocemos es porque Él nos amó primero. Cuídanos. Gracias te damos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mañana, 9 de la mañana, el hermano Tony. Y mañana a las 3 de la tarde, hermano Israel. Y domingo a las 6:30, con su cafecito, hermano Cubas, enseñando sobre nuestro Salvador. Buenas noches a todos.